Aprovechando que hemos estado en el país vecino, puesto que nosotros estamos muy cerquita, hoy estamos en La Scala, en Gerona, y Francia pues realmente está a tiro de piedra, pues hemos tenido la lucidez de acercarnos al país vecino a visitar la ciudad de Carcassonne. La Cité, que le llaman los franceses. La Cité. Entonces, como podéis entender, pues Carcassonne tiene pues, desde la edad de hierro, pasando por los visigodos y después la época feudal, más la época de las cruzadas y el dominio de las monarquías, pues la verdad es que tiene muchísima historia. Eh, Me voy a limitar a hacer comentarios pues, sobre lo que yo he plasmado, sobre las imágenes que yo he podido hacer o obtener en lo que ha sido la excursión que se ha centrado en, en la Cité, en lo que el francés llama la Cité, que es la zona de la ciudadela de Carcassonne, que comprende lo que es la ciudadela, que es lo que es el amurallamiento de la ciudad, más interiormente está el castillo, que eso es una visita aparte que también la hemos realizado y también he podido conseguir imágenes de todo esto. Con esto considero que haremos una peliculita decente y entonces pues nada, yo lo que busco es un poco egoístamente una satisfacción propia a la hora de ver estos vídeos que monto y bueno, y espero que después cada uno tendrá su opinión, ¿no? Cuando lo vea. Y espero que, en fin, pues, que sea del agrado de las personas que lo puedan ver. Yo intentaré explicar pues, las partes puntuales de la excursión que hemos tenido hoy aquí en Carcassonne, en la Cité. ¿Eh? Bueno, y de momento pues eso, según vayan apareciendo imágenes, pues iré haciendo algo. Una vez llegamos a la Cité, nos encontramos en la puerta de Narbonne con este busto, el cual, según la leyenda, pertenece a la Dama de Carcas. La historia de este busto, según la leyenda siempre, tengo que comentar que este busto es una copia del original, ya que el original está bastante deteriorado y lo sustituyeron por una réplica que es esta que estamos viendo ahora mismo. Entonces, según la leyenda, la princesa de Carcas, esposa del sarraceno Baslac, al ver que Carlomagno levantaba el sitio de la ciudad, mandó hacer sonar las campanas y la gente gritó: Carcassonne, Carcassonne. Y de este modo, según la leyenda, nació el nombre de la ciudad de Carcassonne. Pues bien, pues nada más llegar encontramos pues una cité eh, que presenta un estado esplendoroso y está pues muy cuidado todo y en muy buenas condiciones. Bueno, pues el motivo de esta impresión que causa la cité de Carcassonne cuando llegas allí a la puerta principal, bueno, la puerta principal o la puerta de Narbonne. Entonces, eh, la impresión es real y esto viene porque esto se debe a una reestructuración o restauración por un arquitecto francés, el doctor Violet Leduc. Bueno, pues este señor pues, tuvo la lucidez, entre otras cosas, de no montar
de no reparar las murallas y las torres con los materiales primitivos. Quiero decir con esto que este señor, según he leído yo, estaba acostumbrado a hacer reconstrucciones en territorios situados al norte de Francia. Y entonces, pues aquí cometió errores que posteriormente se han relevado como como errores de gran importancia. En efecto, no solo se utilizaron para la reconstrucción materiales no propios de la zona en la que se enmarca la cité, como la pizarra en colores oscuros, en vez de la tradicional teja en colores ocres, sino que además se modificó la propia estructura de las torres, tanto de la muralla como del castillo, que en vez de estar rematadas por una terraza como es propio en la región, pasaron a estar cubiertas con una cúpula recubierta de lajas de pizarra. Ello ha obligado modernamente a una larga y costosa intervención que pretende reintegrar la fortaleza en su entorno, mediante la situación de un elemento visual de más impacto. Bueno, pues este arquitecto no respetó, digamos, ni la figura de la arquitectura antigua, además de utilizar unos materiales que no pertenecían, porque no eran materiales de la zona. Y bueno, lo que nos encontramos hoy es un castillo, una ciudadela muy bien terminada, muy bonito, pero resulta que en realidad no tiene nada que ver con la construcción de la arquitectura antigua, ya que las torres pues terminaban llanas, terminaban en terraza y no tenían estas cúpulas tan significativas que este arquitecto pues se le ocurrió montar ahí. Hay polémica por lo que he leído yo y problemática. Y parece ser que quieren llevar ahora, será costosísimo, claro, parece ser que quieren llevar ahora, respetando a la arquitectura antigua, quieren llevar una restauración poco a poco que vaya dejando el castillo pues lo más parecido a lo que fue en su época esplendorosa, claro. Bien, pues una vez ya dentro de la ciudadela de Carcassonne, nos encontramos con estas calles tan típicas y tan llenas de alegría, con los comercios que existen dentro de lo que fue o lo que es la ciudad, con los edificios de aquella época. Supongo que todos no serán originales, estarán restaurados, pero es un ambiente que te traslada a otros tiempos y aparte de acogedor es un ambiente pues muy agradable, es muy agradable y la verdad es que se respira de otra manera una vez ya has accedido aquí a los interiores de lo que es la ciudadela de Carcassonne. Pues bueno, pues esta es de entrada lo que se aporta ahora, el primer contacto que hemos tenido dentro de la ciudadela, y después pasaremos ya a visitar el castillo.
you hear, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Con anterioridad a acceder a la zona de lo que es el castillo dentro de la ciudadela, puesto que tenemos material, tenemos fotos, pues vamos a visualizar unas fotos de lo que es la parte exterior de la ciudadela y lo que es la parte interior antes de que hagamos, digamos, más película o más DVD o más vídeo filmado. Entonces ahora pues vamos a visualizar las fotos que se hicieron de los exteriores y después pasaremos ya al interior de lo que es el castillo en sí, que como los franceses lo saben hacer muy bien, lógicamente para poder acceder al castillo eso ya has de pasar por taquilla, porque si no el castillo no te lo dejan ver. Pero bueno, eso es una anécdota en plan comercial francés, pero bueno, es lo que hay.
come down.